a este capítulo tan precioso que Dios pone ahí, y es como el segundo o el tercer despertar que el Señor pronuncia para su pueblo. Y por eso en esta mañana podemos decir en este tema un grito de esperanza. Levante sus manos en alto y diga: un grito de esperanza. ¿Ustedes creen que este grito de esperanza es para nosotros también? Amén. Y en este Isaías 52, desde el versículo 1 al 12, hace referencia al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban siendo llevados de cautividad. Estaban, hermanos, apresados el pueblo como tal. Y uno a veces piensa, ¿cómo Isaías, Jeremías hablan de tanta cautividad, de tanta problemática, de que no alcanzaban de salir de una cosa cuando caían en otra, y era algo tremendo? Y usted diría, nosotros también somos así. Pero hay que ver la raíz, por qué el pueblo de Israel había llegado a estar en esta situación tan tremenda delante del Señor. Y es lo que el Espíritu Santo nos está hablando, que la raíz de todos nuestros males es el pecado. Pero ¿qué clase de pecado? Nuestro propio orgullo personal. Ese orgullo con el cual Satanás cayó del cielo. Ese orgullo que tenemos cada uno de nosotros, por más sencilla que sean las personas, todo ser humano nos mandamos un orgullo. ¿Es verdad que sí o no? Así sea el que sea, siempre estamos orgullosos de algo. Y no es que nos estemos menoscabando, ni Dios quiere que nos entremos en esta socavar de nuestra propia personalidad, esto no, sino que estamos hablando del pueblo de Israel. Y usted va tomando para usted y para cada uno de nosotros qué cosas dañaron a su pueblo. Y por ejemplo, una de las cosas que más dañó al pueblo de Israel fue su auto orgullo. O sea, ese orgullo. ¿Y por qué llegaron a enorgullecerse? Pues porque Dios los bendijo tanto, ¿verdad? Porque Dios los sacó de donde no eran nada y los puso en un alto honor. Y nosotros podemos ver la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor los bendijo con amor eterno, ¿verdad? Y uno dice, pero bueno, la gente que ha ido a Jerusalén, pues por el amor a la palabra y al Señor Jesucristo, y siempre van con una expectativa de cómo es esa ciudad. Y yo creo que todo cristiano que se respete queremos ir a Jerusalén, ¿verdad que sí? A Israel, ¿verdad que sí? Sí es así. Entonces yo le decía a mi esposo, oremos que el Señor nos lleve a Israel. Cuando estábamos en plena pandemia, me dijo, ¿y para qué? Ya va a venir el Señor y vamos a ir a la nueva Jerusalén. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Esa nueva Jerusalén, que el Señor es más de esa Jerusalén sencilla, de esa Jerusalén que tal vez no es atractiva, porque aquí habla de Sión. Sión también es Jerusalén, es la parte más alta de Jerusalén y tal vez no es tan atractiva, pero algo que me llama la atención es porque Dios, de lo que no es atractivo, de lo que no es para Él, es hermoso, para Él es lindo, para Él es maravilloso. Amén. Y por eso cuando dice la palabra del Señor que Él traerá la nueva Jerusalén, amén, donde allí no podrá entrar ni inmundo. Ahí dice en el versículo 3, donde no entrará ni inmundo ni ninguna persona que tenga con pecado. Y es ahí donde el Espíritu Santo le habla a Israel y comienza a decirle, ustedes en la cautividad, ustedes han pasado por todos los momentos habidos de la humanidad, han pasado por tiempos buenos, por tiempos. ¿Cuántos han tenido aquí tiempos buenos? ¿Cuántos han tenido tiempos excelentes? Amén. ¿Y cuántos han tenido tiempos súper excelentes? Amén. Pero ¿cuántos también han tenido problemas? Tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos de muerte, tiempos donde usted dice, ya creo que hasta aquí llegué. ¿Cuántos han creído en su mente y dicen, no, yo de aquí de esta ya no salgo? Levante su mano. Pues así estaba el pueblo de Israel. Y es donde usted y yo tenemos que mirar la raíz, el por qué se llega a la cautividad. Y por qué el Señor le dice al pueblo de Israel, despierta, despierta. Porque hermanos, el orgullo lo primero que hace es adormecer su espíritu, su alma, sus emociones. Uno no entiende, no ve de esa persona sencilla,
como el pueblo, como la ciudad de Sión que Dios escogió, un pueblo sencillo, un pueblo que, o sea, nada que ver en el sentido de hermosuras de la parte del mundo. Pero hermanos queridos, de esa sencillez queda algo en tu vida. ¿Qué está perturbando en tu corazón? Porque hermanos, las cosas no empiezan de la noche a la mañana. Las cosas van cambiando y van subiendo, y cuando usted menos se da cuenta, el orgullo lo ha cercado. Es como esas semillitas de la higuerilla, de la higuera que se va higuerilla que se va enredando. ¿Se han visto la higuerilla cómo se enreda? Y llega esa semilla y le dice a la señora palmera: señora palmera, ¿me puedo sembrar al lado suyo? Y la señora palmera, con sus grandes brazos, sus palmas extendidas, gigante, que cuando viene el viento se puede doblar y no se parte, y está allí erguida, y le dice: sí, puedes sembrarte. El orgullo hace que tú misma dices: no, yo estoy bien, a mí nada me puede pasar, bendito sea el Señor, puedo dejar sembrar semillitas alrededor de mí y nada puede pasar. Pero llega la semillita, y toda semilla que se siembra comienza ¿a qué? A germinar. Dígalo: toda semilla que se siembra comienza ¿a qué? A germinar. Y va comenzando la semillita a salir y va enredando, y le dice: señora palmera, ¿será que mi naturaleza tiene que ser para poder levantarme, enredarme en un buen tronco? Y usted tiene un excelente tronco para yo poder llevar mis enredaderas hasta su fin. Claro, señora Higuerella, usted puede hacerlo, porque a veces nosotros, el orgullo trae autosuficiencia, y la autosuficiencia, hermanos, usted y yo no nos damos cuenta. Todo el mundo se da cuenta, menos usted, menos yo. Entonces es importante que le digamos al Espíritu Santo qué semillitas nosotros hemos dejado sembrar en ese terreno que el Señor nos ha entregado, en ese terreno fértil, en ese terreno que a usted no le ha costado nada. Al que le ha costado es al Señor Jesucristo, que entregó su vida, que entregó su amor, que entregó su carácter, que entregó todo por nosotros. Y el Señor comienza a hablarle a usted y a mí, y esa higuerilla va haciendo su arte. Y la señora palmera pasó los tiempos y nada, y ella le iba pidiendo permiso, y sí, hágale, porque a veces el orgullo y la autosuficiencia nos trae una falsa fortaleza. Entonces yo digo: a mí nada me puede penetrar, a mí nada me puede dañar, y me puedo esconder de todo el mundo. Pero como esa higuerilla es tan sencilla y va enredando, no nos damos cuenta, pero sí somos conscientes que algo hemos sembrado, pero simplemente lo echamos al olvido. Y cuando menos se da cuenta, la señora palmera le dice, y ya cuando le está enredando sus grandes palmeras, sus grandes hojas, ¿verdad que sí? Sus grandes palmas, ella le reacciona. Muchas veces usted y yo reaccionamos en esos momentos, pero hay mucha gente que ni siquiera así puede reaccionar. Hoy el Espíritu Santo nos trae un llamado a toda la iglesia, a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, que hay un grito de esperanza. Ese grito de esperanza es: despierta, despierta, despierta. Y es lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere decir. Cuando la señora palmera se da cuenta, ya está toda ahogada, toda enredada, y le dice: señora higuerilla, yo solamente le di permiso de sembrarse y de dar algunas vuelticas. Y lo que la higuerilla le contesta, le dice: señora palmera, eso es mi naturaleza. Y es que la naturaleza del pecado enreda, la naturaleza del pecado acaba, la naturaleza del pecado, cuando usted menos se da cuenta, está apresado. Porque es que el orgullo, la autosuficiencia y la autoconfianza y la autofortaleza son pecados que, hermanos, no se ven, simplemente son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestro carácter, son parte de nosotros mismos. Y cómo nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que seamos libres. Levante su mano derecha y diga: un grito de esperanza. Y cuando el pueblo de Israel, hermanos, perdió todo. Mira, hermanos, perder las riquezas de pronto sí duele mucho, porque usted está acostumbrado, y yo ya estoy acostumbrado a un estilo de vida.
El que siempre ha estado en un estilo de vida sencillo y opaco, también siente el momento que pierde lo que tiene, porque todo lo que usted posee se va formando también en usted. Y ellos pasaron por perder todo lo que era, lo que Dios les había dado. Pero lo peor que ellos perdieron fue la presencia del Espíritu Santo. No hay pobreza más absoluta. Si usted ha visto la pobreza más absoluta en Colombia, en Haití, en todos estos lugares, la pobreza de las naciones no son incalculables a la pobreza espiritual. Porque déjeme decirle que el orgullo es símbolo de pobreza espiritual. No necesariamente tendrás que vivir arrapadamente, soterradamente en una parte turbia, porque muchas veces puedes nadar en el oro, puedes nadar en las riquezas y ser el pobre más miserable, porque sin la presencia de Dios no somos nada. Y el pueblo de Israel, amados hermanos, entró en esa cautividad y fueron 70 años. Y lo hermoso es que el versículo central de este capítulo 52 se encuentra en el versículo 7. Ese es el versículo central de este capítulo. Dice la palabra del Señor: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea que esas alegres nuevas se las traían ese día al pueblo de Israel. Y lo primero que en esas alegres nuevas el Señor les daba al pueblo de Israel, obvio que en la historia Dios había usado a Ciro, Dios había dado un decreto que podían ser libres, que podían volver a Jerusalén, y esa era una alegre nueva. Hermanos queridos, la cautividad, cuando ya tú ves problemas en tu casa, en tu economía, en tus hijos, hermano, esos ya son los frutos. Hay algo que ha sido sembrado, hay algo que ha sido sembrado desde antes, hay algo que tú dejaste sembrar, hay algo que tú mismo le autorizaste. Nadie cae a la cautividad porque simplemente cayó, no, es porque nosotros mismos hemos autorizado a esas pequeñas semillas para que nos vayan enredando. Y estamos aquí en esta mañana para que el poder de la gloria, el poder del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Y hoy somos libres por el poder de la palabra. El Señor dice: oh, cuán hermosos son los pies. Ay, hermano, yo creo que lo menos hermoso que usted ve en su cuerpo son los pies. Si es así, digamos la verdad. Si es así, ¿cuántos han dicho: ay, mis pies son como muy feos? A ver, levante. Seamos sinceros, hermanos, ¿sí? Algunos han visto sus pies y dicen: ay, cuando ya les puse, ay, qué pies tan lindos. Dice: ¿de verdad? Usted ni se las cree. Pero hermanos, ¿qué es la hermosura de Dios? ¿Por qué Dios escoge a Sión, al lugar más alta de Jerusalén, tan sencilla, que no tiene hermosura? ¿Y por qué Dios habla de nuestros pies? Porque, hermanos, en la sencillez es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y la forma como tú y yo podemos vencer eso que hemos hablado es metiéndonos con el Espíritu Santo, no señalando a nadie, no diciendo: uy, pero este hermano cómo es de orgulloso, uy, aquel otro es tan orgulloso, uy, aquel otro es orgulloso, uy, qué presidente tan orgulloso, uy, qué alcaldesa tan orgullosa. Y siempre estamos señalando a los demás de orgullosos, pero todos tenemos un orgullo. ¿Cuántos han dejado de hablarle a su esposa por unas horas? Eso es orgullo. ¿Cuántos han dejado de hablarle a un hijo por unos días? Las mamás nunca decimos nada, simplemente guardamos silencio, ¿verdad que sí? Entonces todos tenemos una cuota de ¿qué? De orgullo, así sea mínima. Y a veces el orgullo más grande es ser orgulloso de su propia humildad. Todos me miran, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pero es verdad. A veces somos orgullosos de nuestra propia humildad. Yo soy tan humilde. ¿No se dan cuenta? Yo soy muy humilde. Soy tan humilde que hasta vengo a pedirle perdón. ¿Creen que eso es humildad? A veces no lo dices, pero lo tienes adentro. ¿Cuántos el Señor nos está hablando en esta mañana? Y hermanos queridos,
ese grito de esperanza en medio de la cautividad, el Señor le hace un llamado a todo el pueblo y le dice: despierta. Para usted despertar, hoy en día, hablando físicamente, ¿cuántos necesitamos alarmas para despertarse? ¿Sí? Que necesita mañana entrar a las 5 de la mañana, ¿cuántos necesitan alarmas? ¿Sí? Ya cuando van creciendo las señoras antiguas, ellas son un reloj. ¿Sí es así? Los hijos le dicen: mamá, necesito mañana estar a las 4 de la mañana. ¿Y qué pasa con las mamás? A esa, ¿y las llaman? No, yo no sé cómo hacen, pero tienen un reloj interno. ¿Pero así fueron toda la vida? No, la experiencia y el recorrer hace que tú tengas una alarma también. Pero mucha gente, a través de todo lo que ha pasado, ¿por qué llega a nuestras vidas? O sea, aquí cuando ya el Señor le dice: despierta, ya poco a poco el pueblo se iba, ¿qué? Adormeciendo. Porque el orgullo lo que hace a nosotros es cerrarnos los ojos espirituales y volvernos ciegos. Apocalipsis capítulo 3. Entramos en una ¿qué? Adormecimiento, ceguera. No vemos, nos dicen, nos predican, nos exhortan y no entendemos, no vemos, porque estamos ¿qué? Dormidos. Dormidos. El adormecer no solamente viene por el orgullo. El adormecer también viene, hermanos queridos, porque nosotros nos autoproclamamos, somos autoprotagonistas y nos robamos la gloria de Dios. Y usted dice: ¿pero por qué? Y eso podemos ver en el profeta Elías. El profeta Elías, hermanos, como esta persona que ha sido tan usada por el Señor, que Dios lo va a traer en los tiempos de la gran tribulación con Moisés a predicar la palabra. Y van a ser los dos profetas que van a venir a la tierra a predicar la palabra. Y después de que ellos sean arrebatados, ellos quedan 144,000 judíos sellados para predicar el evangelio. Y es algo increíble que el Señor nunca se cansa de dar alegres nuevas. Siempre va a usar al pueblo de Israel. Utilizó, hermanos queridos, estas palabras. Amén. ¿Y quién es el que trajo las alegres nuevas? No es casualidad que el capítulo 51 y el capítulo 53 hablen del Señor Jesucristo. No es casualidad que esto sea como un sándwich. En el capítulo 51 habla del siervo del Señor, y en el 53, porque el 53 empieza desde el versículo 13 de acuerdo a las escrituras antiguas, y desde ahí comienza a hablar del siervo del Señor. En otras palabras, está hablando del Señor Jesucristo, que le trae las alegres nuevas a Israel. Israel solo tiene salida cuando Israel se vuelva los ojos al Señor. En estos tiempos los judíos tienen sus ojos cerrados esperando al Mesías, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Rechazaron a quién? Al Señor Jesús. Y por haber rechazado al Señor Jesús, siguieron ahora deambulando por todo el mundo, hasta en 1948, cuando el Señor los regresa a su tierra, a una tierra desértica, árida, vuelta a nada. Mejor dicho, si usted ve esa parte de Oriente, usted dice: ¿pero por qué pelean por esta tierra? Porque donde Dios puso nuevamente a Israel, Dios lo volvió fructíferos. Es una tierra que fluye leche y miel, y usted puede ver la frontera entre los demás países y el pedacito que es pequeño como
Bogotá, Israel, hermanos, es una ciudad, es un país lleno de la gloria de Dios. Aunque ellos no entiendan quién es el Mesías, el Señor los sigue bendiciendo, porque hay un propósito con el pueblo de Dios. Cuando ellos reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías, hermanos, será un remanente en la gran tribulación. Aunque en estos tiempos muchos judíos han llegado a los pies del Señor, porque hay gente hermosa que se ha puesto en la tarea de orar por ellos. Todo el pueblo de Dios oramos, pero hay gente que ha sentido ese dolor por el pueblo judío y se han adentrado y se han metido con Dios y han ganado a muchos judíos para el Señor. Pero ganar un judío para el Señor Jesucristo no es tan fácil, porque ellos no creyeron en el Señor Jesús. Ellos todavía es la hora que dicen que es el hijo de la fornicación. Esta es la hora todavía. Y evangelizando a un judío con mi esposo en una ocasión, le hablamos de Isaías 53 y él se quedó mirándonos y buscó en su Torah y en su Biblia, y Isaías 53 no existe. Es tremendo cómo lo han arrancado para que el pueblo judío no entienda. Y cuando ellos vean al que fue traspasado, dice la Biblia, llorarán como el que llora cuando pierde un primogénito. En otras palabras, dice Zacarías, que en esos tiempos derramará el espíritu de oración y de gracia, y el pueblo judío que entienda y se convierta al Señor va a ser glorioso. Pero ellos serán, hermanos, más atormentados y más perseguidos por el anticristo, y el anticristo los perseguirá y ellos tendrán que huir al desierto. Eso está en la palabra profética, porque toda la palabra profética se tiene que cumplir. Y el Señor lleva a los judíos, ese remanente, al desierto y los sostiene. Y allí, hermanos, con el tiempo es cuando el Señor viene, abre las nubes, el Señor posa sus pies sobre el monte, allí, hermanos, donde está Getsemaní, y la tierra se abre y el río viene y cubre todo ese lugar y lo limpia y lo sana, y Él se levanta y toma a su pueblo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dios tiene un futuro de esperanza para ti. ¿Cuántos lo creen? Ahora sí, miremos entonces para nosotros. Lo primero que el Señor le dijo al pueblo de Israel es: despierta, despierta. Lo habla dos veces. En el capítulo anterior le dice despierta. O sea que son tres llamados de esperanza que el Señor le hace al pueblo de Israel. Y yo creo, hermanos, que Dios continuamente, aunque este es un capítulo netamente para el pueblo de Israel, pero nosotros también podemos ver que nosotros también podemos recibir esta palabra, no simplemente porque somos nosotros, es porque nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, y de dos pueblos el Señor hizo uno solo y lo injertó, amén, hizo a un lado a Israel y colocó a su iglesia. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos derecho a recibir la liberación en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque estamos injertados ahí en ese árbol, en ese olivo, amén, donde ha sido tomado y donde fue cortado por un tiempo Israel. Y mientras que Israel es cortado por un tiempo, el Señor coloca a su iglesia, y las promesas que el Señor ha dado al pueblo de Israel las recibimos desde la raíz, y nosotros también tenemos derecho. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Por eso en esta mañana lo primero que nos dice al pueblo de Dios, ¿cuánto pueblo de Dios estamos aquí? Nos está diciendo: despierta, 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 despierta. Y para nosotros despertar necesitamos estar ¿qué? Dormidos. ¿Y por qué nos hemos dormido? Lo mismo que el pueblo de Israel. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de la mazmorra, nos sacó del vicio, nos sacó, hermanos, del pecado. Hermanos, dice más adelante que fuimos vendidos sin nada, hermanos, o sea que Satanás agarró, cierto, nos acabó, nos destruyó, pero el Señor dice: y serán comprados sin precio. En otras palabras, usted fue comprado con el precio más grande, que ha sido la sangre del Cordero, esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, la
La muerte del Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Por eso cuando usted vaya a hablar de la muerte del Señor Jesús, no puede hablar de cualquier manera, porque cuando hablamos de la cruz, hermanos queridos, es ese abismo que había entre el hombre y Dios. Aquí en esta montaña estaba usted, y en esta montaña está Dios. Y hermanos queridos, habría un gran abismo. Ese abismo empezó con el orgullo de nosotros, porque nosotros nos habíamos apartado de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo al Señor Jesucristo. Hermanos, se hizo como nosotros, se humilló. Ese Dios grande y maravilloso, Él siempre había podido destruir, hermanos, al ser humano de cepa. Pero déjeme decirle que el Señor nos ama tanto, pero tanto, tanto, que guardó una familia en el arca. Tu familia está guardada en el arca. La familia tuya está guardada en el arca. Si tú le predicas a tu familia, si tú le predicas y usted dice pero no se convierte, usted predique que el que hace la obra se llama el Espíritu Santo de Dios. Y la familia entró, hermanos, no se salvó nadie. Hermanos, predique. 120 años predicó Noé, predicó y predicó y predicó, y nadie se quiso arrepentir. En los tiempos más corruptos de la humanidad, cuando los mismos demonios habían engendrado en las mujeres y habían nacido los gigantes en la tierra y se estaban tragando a la gente, se comían todo. Era una corrupción tremenda, y dice la palabra que esa corrupción, hermanos, llegó y el Señor dijo no más, raeré al ser humano de la tierra. Pero pensó en una familia. Aunque venga la destrucción, aunque el mundo llame la destrucción, Dios siempre guardará a la familia en el hueco de su mano. La familia para Dios es muy importante, porque el Señor dice en su palabra que de Él toma nombre todas las familias de la tierra. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y amados, el Señor nos dice despierte. Hemos estado adormecidos. Cuando no escuchamos la voz de Dios, Dios tiene que utilizar las circunstancias que nosotros mismos hemos cavado y nosotros mismos nos hemos sembrado. ¿Por qué vino esta maldad a nuestro país? Por nosotros mismos. Fuimos engendrados en violencia, fuimos engendrados, hermanos. Si usted estudia la historia de Colombia, por eso hace unos 15 días 12 pastores fueron a orar en el lugar donde comenzó nuestra ciudad, nuestro país, porque usted tiene que ir al comienzo de su vida. ¿Qué ha dejado sembrar en su corazón? ¿Qué se sembró en su familia? ¿Qué fue lo que pasó? Y ser doctos en la palabra, ser doctos en ustedes mismos y mirar y decir, pero yo ya fui a 50 encuentros. ¿Y dónde está la respuesta a su corazón? Porque no es que usted haya ido al encuentro. Usted fue al encuentro, pero el encuentro no fue a su corazón. Y necesitamos ver la gloria de Dios. Así como mi esposo le predicaba ayer a un joven y le decía, hemos visto la gloria de Dios. Dijo, eso es simplemente mental. Yo creo solo en la ciencia. Yo solamente creo en esto. Y desde niño lo llevaban a la iglesia. Y dice, y es ateo y todo esto. Y el pastor le decía, mira, hemos visto la gloria de Dios en un encuentro. Y nos, sí, es que eso la gente, si tiene fe, lo puede hacer. Sí. Y mi esposo le dijo, pero hemos visto gente endemoniada, que el Señor lo libera y la gente cambia. Después de 30 años de vida, de 40, de 50 años de vida, es porque la gente es libre por el poder del evangelio, el poder de la cruz. El Señor murió en la cruz, no solamente, hermanos queridos, ahí el Señor vino y murió en una cruz, y usted ni entiende por qué murió en una cruz. La cruz es símbolo de maldición, es símbolo de, hermanos, de la gente estar sin nada. Y el Señor, ¿qué hizo? De esta montaña a esta montaña puso la cruz, amén. Y por encima del cuerpo de Cristo, por sus llagas hemos sido curados, pero podemos caminar confiadamente ante el trono de su gracia. Y aunque un abismo nos esté llamando, aunque las llamas del infierno estén allí diciendo y lo estén reclamando, usted y yo reconocimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a caminar por el camino de la cruz y llegamos al trono de la gracia, a ese trono, hermanos, donde dice que entremos confiadamente y hallaremos socorro
socorro, hallaremos socorro. ¿Cuántos necesitan ese grito de esperanza? Es increíble lo que el Señor habla a nuestras vidas. Ore al Señor mucho por usted. Ore mucho al Señor por sus hijos. No pare de orar, pero salga más allá de su familia. Usted tiene vecinos, usted tiene familia lejana, usted tiene familia cercana, usted tiene mucha gente, usted tiene una nación, usted tiene una ciudad, usted tiene un globo terráqueo por el cual orar. Y el Señor le está hablando: despierta, despierta. Aquí hay 2 llamados y el anterior son 3 llamados de despertar. 3 llamados que el Señor nos está haciendo. Y yo creo, hermanos, que tenemos que aprovechar este despertar que ha habido en estos tiempos. Por favor, no se vaya a dejar adormecer nuevamente. Yo se lo ruego y me ruego a mí misma también, de no dejarnos nuevamente adormecer y entrar en la comodidad, porque el orgullo y la riqueza nos entra a la comodidad. Y este plan macabro de Satanás a través de esta pandemia es para encerrarnos de una vez y para siempre. Encerrarnos espiritualmente, encerrarnos emocionalmente, encerrarnos económicamente. Se llama encierro espiritual. Y usted y yo tenemos que decirle al Señor: Dios nos dio una oportunidad en esos meses que estuvimos encerrados. ¿Cuál oportunidad nos dio? Que como familia nos despertáramos en el Señor y levantáramos el altar de Dios. No sé si usted se despertó. No sé por qué el Señor nos está hablando hoy y por qué el Señor habla y nuestro pastor dice: hable nuevamente de ese tema. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que dormidos no podemos hacer nada. Dormido usted está ahí, usted no se puede defender porque usted se durmió. Y usted sabe que se durmió porque al otro día se despertó, ¿o no? Usted dice: tengo un sueño, y usted pone su cabecita en la almohada. Y bueno, y aquellos que por la gracia de Dios de una vez no alcanzan a escuchar la almohada cuando ya están durmiendo, bendito Dios. Pero otros que de pronto tenemos que pasar otro tiempito y comenzamos a pensar, cuando menos nos damos cuenta, nos despertamos. Ay, sí, me dormí. Y no nos dimos cuenta a qué horas nos dormimos. Si es verdad o no es verdad. O sea que usted no se va a dar cuenta a qué hora se duerme, pero sí se va a dar cuenta cuando se despierta. Y por eso el Señor hoy nos está diciendo: despierta, despierta, despierta. ¿Y qué es lo que dice cuando usted se despierta? Le dice en segundo lugar: vístete de poder. Vístete de poder. Porque, hermanos, cuando viene un despertar, también viene un ataque de Satanás. Y Satanás no va a estar tranquilo con que usted lleva no sé cuántos años, meses o días o minutos dormido. Y el diablo dice: a este lo cogí y ahí lo tengo. Y con una palma le echa viento y le dice: tranquilo, mija, quédese ahí, no se preocupe, tranquilo, siga orando ahí dormidito, que el Señor lo escucha. Y nosotros le comemos cuento al diablo. Y nosotros: sí, Señor, gracias, Padre, gracias por este día. ¿Cómo son las oraciones adormecidas? Tranquilas, no hay problema. Pero el Señor nos dice en esta mañana: despierta, despierta. O sea, Él mismo nos despierta. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Su voz de esperanza en esta mañana es grandiosa para usted, para mi vida, para Colombia. Él nos está llamando a despertar. Católicos, toda la gente, Dios nos está llamando a despertar, a despertar. Y el Señor dice: vístete de tu ropa, ¿qué? Hermosa. Oh Jerusalén, oh Sión, es lo mismo.
Sabemos que Israel, hermanos, el Señor nos dice en Apocalipsis que a su novia se le ha dado para que se vista de lino limpio, santo, resplandeciente. A su novia, amén. En Apocalipsis dice: vístete, amén, vístete, amén. Y el Señor dice: porque se le ha dado que se vista de lino, ¿qué? Fino, blanco, resplandeciente. Y el Señor nos dice: hoy tú estás vestido, te has despertado, y lo primero que usted hace es levantarse, y para vestirse, la mayoría, en un 90%, va al agua, ¿verdad? Y se baña, y se echa jabón, champú, ritze, colonias, mejor dicho, que lo que no nos echamos, ¿verdad? Y usted dice: no, todavía tengo. Y usted siente que no le ha salido el mugre. ¿Cuántos a veces están bañando y dicen: no, me falta como más jabón? ¿Y dónde usted se echa más jabón? Usted ya sabe, ¿verdad? Hermanos, cuando usted se despierta y para vestirse del poder de Dios, usted y yo necesitamos este hermoso libro. Sin este hermoso libro, usted no puede vestirse. Necesitamos de este hermoso libro. Muchos han comprado Biblias muy excelentes y hemos aprendido de la palabra, hemos sido instruidos en la palabra, pero Dios quiere ahora que nos vistamos. En otras palabras, aprópiese de lo que Dios le ha dado. Apocalipsis 3 dice que esta iglesia estaba desnuda, ciega y era pobre, porque cuando uno se adormece, hermanos, lo primero que muestra es su desnudez. En otras palabras, comienza a ver lo que dentro de usted hay en el corazón. Y aunque ante la gente se aparenten muchas cosas y se guarden muchos pecados, delante del Señor estamos ¿qué? Desnudos. Por eso el Señor le dice a su iglesia hoy: despierta, levante los deditos. Despierta, despierta, despierta. Vístete de poder. Amén. En otras palabras, quítate la ropa andrajosa, rota, cochina. Lea el libro de Zacarías. Lea cuando Josué, hermano, se presentó ante el Señor. No tenga temor de presentarse ante el Señor. Preséntese ante el Señor. Y el Señor lo miró y dijo: quítenle esas ropas feas, esas ropas andrajosas, esas ropas viejas. Y el hombre, el sacerdote, ya no tenía mitra, o sea que el recubrimiento de su mente ya no lo tenía. En otras palabras, el adormecimiento trae el opacar de su mente, o sea que sus sentidos espirituales son adormecidos. Recuerde que el sacerdote tenía aquí la mitra, y ¿qué palabra decía? Santidad a Jehová. ¿Qué es lo que primero mina el adormecimiento? La mente, con los pensamientos. Usted está aquí, pero su mente está en otro lado. Su cuerpo está presente, pero su mente está lejos. Entonces lo que el Señor le dice a los ángeles, porque Satanás estaba acusando al sacerdote Josué, lo estaba acusando. Déjeme decirle que usted tiene un acusador ahí de día y de noche, porque está desnudo, porque su ropa de pronto está rota, porque su ropa de pronto está sucia, porque usted perdió la mitra, o sea, perdió la seguridad de su salvación, perdió la limpieza de su mente, y en su mente ahora se incuban pecados, se incuban cosas. Siempre ha existido el pecado, pero usted y yo tenemos un resguardo en nuestra mente, que es la mente de Cristo, y por tener la mente de Cristo somos resguardados del pecado y de la maldad. Entonces el Espíritu Santo le dice: quiten esa ropa, colóquenle ropa nueva, ropa decente, ropa del Espíritu, y póngale nuevamente ¿qué? La mitra. Nunca es tarde para volver al Señor. Preséntese hoy como usted esté,
y dígale: Padre, aquí vengo con mi vestidura andrajosa, pero déjeme decirle que el orgullo no nos deja ver que estamos andrajosos espiritualmente, que se nos ha caído la mitra. Usted dice: no, pero yo estoy bien, yo ya vine al culto, estoy bien, gloria a Dios, mi cuenta está 1A, mis negocios están bien, mi familia está bien. ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia en la Odisea? Con que tú eres rica, con que tú tienes ropa, con que tú tienes posición, con que tú eres la mejor iglesia, con que tú... No, yo te digo que eres pobre, desventurada, ciega. Hermanos, no es lo que nos miren los demás, no es tu propio ojo, no es tu ojímetro, son los ojos del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1 dice que los ojos del Señor son como llama de fuego. Deja que los ojos del Espíritu Santo en esta mañana penetren y quemen la escoria, y cuando el fuego de Dios por los ojos del Espíritu Santo entra, usted va a recibir liberación, sanidad y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos le damos la gloria al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Vístete de poder. Vístete de poder. Oh, hermanos, hay dos cosas muy importantes. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios, en el capítulo, creo que es 12, también habla de los dones espirituales. Y cuando el Señor nos habla de poder, inmediatamente pensamos que son los dones, y sí podemos aplicarlo. Pero lo que el Señor nos está hablando aquí es que nos vistamos de la persona del Señor Jesucristo, en su carácter, en su vida, en su forma de ser. Amén. Vístete ¿de qué? De poder. En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Dios en ti, fue sembrado desde el día que tú recibiste al Señor en tu corazón. En otras palabras, es como esa semillita que Dios coloca en tu corazón, y a medida que tú vas avanzando y creciendo en el Señor, se va reflejando en tu vida. No porque el Señor lo quiera así, sino es porque nosotros mismos lo estamos viviendo, que es algo como progresivo. Pero la palabra del Señor dice que Él coloca el fruto del Espíritu Santo en tu corazón. Coloca el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Es el fruto. En otras palabras, el Señor coloca su carácter en ti. Lo que tú tienes que hacer es dejarlo desarrollar en tu mente y en tu corazón, porque ya está dentro de ti. Y el Señor le dice: vístete de poder, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén. O sea, el Señor quiere poder, pero también quiere carácter. O sea, que no solamente digan: uy, pero qué hermana, cómo Dios la usa, uy, pero esto, sino que realmente que si Dios te usa, Dios también te apruebe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo conseguimos? Despertándonos, vistiéndonos del poder de Dios. Y dice: vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. O sea, en otras palabras, no se nos olvide que somos santos por la obra de la cruz. En otras palabras, el Señor dice: tú eres santo por mi posición, por lo que yo he hecho en la cruz, pero tienes que vestirte. Estás desnudo. ¿Qué le dice usted a sus hijos pequeños, los que todavía tienen niños pequeños? Despierte. ¿Qué le dice cuando abre la puerta para ir cuando se iba al colegio? Levántese, vístase. Ya cuando hemos aprendido por la palabra, entonces: hola mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí ven los cambios que hace Dios hasta en eso? ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta o no? Antes, ¿cómo era? Apúrele, que le cogió qué, y muévase, y ya la ducha está lista. Y me imagino que usted dejó el uniforme listo, y me imagino que dejó la maleta lista. No quiero problemas de llegar tarde. ¿Y qué es lo que leí? ¿El niño se va a ir en pijama al colegio? ¿Sin cepillarse los dientes? ¿Sin bañarse?
¿qué hace usted? ¿Y qué es lo que le dice usted al niño? Mijo, despiértese, se ve como dormido, al baño. Hoy el Señor nos está diciendo eso, pero Él no es la mamá esa regañona, ¿cierto? Como somos, ¿verdad? O éramos, como fuimos. Amén, gracias por corregirme, hermana. ¿Cuántas fuimos? Yo no sé a qué mamá el Señor le estará hablando por ahí, ¿verdad que sí? Y el Señor viene como esa mamá que nos ama, porque Él es el Shaddai. Él es papá y mamá a la vez. Nos ama y nos corrige. Y nos dice, nos mira y nos habla. Dice, despierte, despierte, vístete de poder. Ay, Señor, vístame usted. ¿No le ha dicho a veces los niños a usted: mami, víteme, víteme, mamá? ¿Qué tal el muchacho de 18 años diciéndole a usted: mami, víteme? Usted dice: ¿qué tal este? Y el Señor nos está diciendo: yo te despierto, pero tú te vistes. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Vístete de poder. O sea que el Señor nos ha dado autoridad. Vístete de poder. Vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén. Y en el segundo le dice: pero mijo, sacúdete del polvo, sacúdete de tu pasado, sacúdete de las palabras que han puesto sobre ti y que tú mismo te has puesto. Sacúdete el polvo. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? El polvo también es símbolo de religiosidad. Y le dice el Señor: sacúdete del polvo, levántate. O sea que el hombre se ha vestido de poder, pero el Señor le dice: levántate. Yo te despierto, pero tú te vistes, tú te sacudes el polvo, tú te levantas. Levántate, levántate. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado su carácter, nos ha dado su amor. Hermano, no se deje más atorar por el diablo, ni por usted mismo. Y dice la palabra: levántate y siéntate. ¿Recuerden al endemoniado gadareno? ¿Cómo estaba él? Y cuando llegó el Señor lo liberó, ¿cómo quedó? Sentado. Liberación. Levante sus manos. Liberación. Cuando yo me visto, diga: cuando yo me visto, cuando yo me sacudo del polvo y me levanto, quedo libre en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y dice la palabra, le dice: levántate y siéntate. Y le dice Jerusalén, ahora le dice: suelta las ataduras de tu cuello. Porque el Señor no se le acercó y le dijo: venga, hijo, y te quita todas las cadenas, las ataduras y ya, porque tú tienes que hacerlo, porque tú fuiste el que le dijiste a la señora Higuerilla: sí, puedes sembrarte ahí, conmigo no hay problema. Entonces el Señor te está diciendo: suelta tus ataduras. O sea, ve al inicio, al comienzo de tu atadura y comience ¿a qué? A soltarla. En otras palabras, no le echemos la culpa a nadie de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Pecados, ataduras, ligaduras de maldad. El Señor le dice al mismo pueblo le está diciendo: vístete, levántate, siéntate. Pero antes de seguir, hijo, suelta tus ataduras, porque si tú no las sueltas ahora, más adelante te irás a ahorcar. Y puedes estar vestido, puedes estar lleno de mi poder, puedes haber hecho muchas cosas, pero tú mismo tienes que enfrentarte a los demonios que tú mismo le abriste la puerta y arrancar esa semilla y ir. ¿Cuándo fue que empezó esa semilla? E ir y escarbar, no para llenarnos de odio, rencor y resentimiento,
resentimiento, sino para ser libres desde la raíz de nuestra alma. Si Dios te muestra desde tus antepasados lo que ha pasado, cuando le abriste la puerta al incesto, cuando le abriste la puerta al pecado, cuando le abriste la puerta a la fornicación, cuando le abriste la puerta a la pornografía, cuando empezó eso, cuando tú prendiste el celular, no, antes de prender el celular, en la mente, cuando empezó, y el Señor dice: suelta las ataduras de tu cuello, lo que tú no puedes avanzar, lo que Dios te ha bendecido. Tú puedes estar vestido de poder, tú puedes estar listo, pero ese cuello, esa atadura, esa cadena que ponían a los cautivos, que les ponían aquí, hermanos, un cuello de hierro y una cadena larga, porque la gente podía ir hasta el baño y no había problema, no se podía escapar, y usted llegaba hasta cierto punto y hasta ahí quedaba. Y muchas veces usted dice: Señor, yo ya me desperté, Señor, yo ya estoy vestido, pero ¿qué pasa? Que no avanzo, porque el cuello lo tienes atado. Hermanos queridos, lo que hace funcionar a la cabeza está ahí, pero lo que hace funcionar a la cabeza es el cuello. Si tú no tienes dirección en tu vida, estás atado. Y el Señor nos dice en esta mañana: suelta las ataduras de tu cuello. Liberación. Pero usted es la que se lo tiene que ministrar. Usted es el que se lo tiene que ministrar. Aquí no entra ni el pastor, ni el líder, ni nadie. Aquí es el Espíritu Santo y usted y yo. Porque el único que sabe de verdad cómo fue que le abrimos las puertas al pecado se llama Dios y yo. Y el Señor nos va a llevar en el Espíritu para mirar en qué momento yo le abrí la puerta en el nombre de Jesús. Y ese mismo momento vamos a orar, nos vamos a arrepentir y de verdad, de corazón, vamos a decirle al Señor: esta atadura es la que me tiene estancada. ¿Por qué usted vive, hermanos, amargado y vuelto nada? Porque, hermanos, puede que esa sea su atadura y usted no se ha dado cuenta. En su carácter, en sus emociones, en su mente, traición, hermano, orgullo, tanta cosa, tanta atadura del cuello, algo que no te ha dejado avanzar. Ay, si no hemos avanzado en mi ministerio, yo quiero un ministerio de multitudes, de frondos, de no sé qué. Hermano, mire, eso simplemente es algo que el Señor añade. El mejor ministerio y la mejor prosperidad para usted y para mí es ser libres de las ataduras que nos tienen hasta el cuello. Esa atadura que no nos deja avanzar, esa atadura que estamos ahí estancados, que siempre volvemos. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Suelta las ataduras de tu cuello, porque siempre esa atadura te está jalando y siempre vuelves al mismo pecado. ¿Oímos? Y pasaron 2, 3 años y usted dijo: ay, gloria a Dios, estoy muy bien con mi esposa o con mi esposo, pero por debajo de cuerda está todo. Y usted dice: Señor, y usted va y: Señor, perdóneme. Y el Señor le dice: suelte la atadura, hijo, de tu cuello. Suéltela. Usted mismo se amarró. Usted mismo fue el que se amarró. Entonces, como usted se amarró, yo ya lo he despertado, yo ya le he dado mi autoridad. Ahora ejérzala sobre usted mismo. ¿Lo toma? ¿Cuántos lo tomamos? Yo lo tomo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el versículo 7 viene esa buenas nuevas del Señor, esas alegres nuevas. Cuán hermosos son los pies. Hermanos, ¿quién fue la primera persona que nos trajo las buenas nuevas de salvación, de paz? ¿Qué más dice ahí? De paz, del bien y de su reino. El Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso lea Isaías 51, 52 y 53. Y ahí usted se va a dar cuenta lo maravilloso que es nuestro Señor. Pero no somos máquinas, usted no es una máquina.
Porque usted está esperando que usted está acá, Señor, sálvame. Y el Señor le dice, yo ya te salvé en la cruz. Tienes que arrepentirte, tienes que recibirme. Pero por tu orgullo te has adormecido. Yo te despierto. Despierta. Despierta. Y después que usted abre sus ojos y ve al Señor, ¿qué nos dice? Vístete de poder. O sea, no todo nos lo tiene que hacer el Señor. El Señor ya te dio las vestiduras. El Señor ya te dio todo. Ese es el problema de los padres, que todo le tienen que entregar a sus hijos, ¿verdad? O lo que quiere la gente es que todo le entreguen en la mano. Pero el Señor le dice, despierte, mi hijo, despierte. Vístete de poder. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Levántate y siéntate. Y cuando usted está sentadito y lo mira a los ojos, y el Señor nos dice, suelte sus ataduras, mi hijo, porque Él sí nos conoce quiénes somos. Y Él quiere salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y luego tú mismo te convertirás en un portador de esa liberación que Dios te dio. Y tus pies serán hermosos, porque ya no estarán en el barro, ya no estarán en el lodo cenagoso, ya no estarán en el camino de maldad, ni en camino de perversidad, sino que ahora el Señor te lavó con su sangre desde la cabeza hasta los pies. Te liberó espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y ahora sí el Señor nos dice, ve y lleva las alegres nuevas. En otras palabras, lleva lo que yo hice en ti. Lleva la voz de salvación, lleva ese grito de esperanza a la gente, que la gente reciba lo que tú recibiste. Dale de lo mismo que tú recibiste, y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas que nunca hemos visto cuando hoy nos volvamos al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda su palabra. El llamado al despertar de nosotros como pueblo que nos habíamos esclavizado. El Señor promete liberación y misericordia. Dios es el único que nos puede salvar. Una vida con Dios. Levante sus manos, pongámonos de pie. El Evangelio en este día proclama libertad a los que están atados con temores. Yo no sé cuál es la atadura de tu cuello. Si estás fatigado, cargado con el peso del pecado, sacúdanse del polvo de sus dudas, hermanos, de sus temores. Suelten las ataduras. Suelte las ataduras en esta mañana. Suelte las ataduras. El Espíritu Santo está aquí. Cuán dañino ha sido el pecado. Oh, hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Él no quiere cambios temporales. Él quiere cambios radicales, porque se trata de la redención de tu alma. La victoria sobre el pecado. El Señor le está diciendo, suelta las ataduras, es que vas a tener victoria sobre el pecado. Recuerda que la santidad de Dios te seguirá. El Señor nunca nos va a dejar. Oh, el Espíritu Santo está aquí. Levante sus manos a Él. Sí, Padre, gracias.
Oh, sí, Señor. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Mire sus pies y dígale: Dios, tú sí sabes por dónde anduvo estos pies. Tú sí sabes por dónde estos pies anduvieron, por qué sendas anduvieron. Haga esa oración, mire sus pies, abra los ojos y mire sus pies. Y ahí el Señor está trayendo liberación. El Señor quiere limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el momento que el Señor me encaminó, piense, cuando comenzaste a caminar por los caminos del Señor, ¿cuántas veces mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, esa atadura del cuello llevó tus pies y te desviaste del camino? Aún estando orando en el ministerio, porque dice: despierta, levántate, vístete, siéntate. Pero luego el Señor le dice: sacúdete el polvo, suelta las ataduras de tu cuello. En otras palabras, las ataduras han dirigido tus pies. Dile: Padre, gracias por tu palabra. Hoy declaro que al estar a tus pies, mis pies son libres. Pero ahora, hágalo simbólicamente. Coja su cuello y diga: Señor, la atadura que hay en mi cuello, tu palabra me dice que la suelte. Señor, todo pecado, toda semilla de pecado
que yo dejé sembrar al pie de mis pies y que yo le di permiso, yo le autoricé y me fue enredando mis pies, mis piernas, mi cuerpo, mi cuello, y quedé amarrado, ligado en el nombre de Jesús. Hoy tu palabra me dice: suelta las ataduras, revélame el momento que se le abrió, que yo le abrí la puerta al pecado, a Satanás, al orgullo, en el nombre de Jesús, a la autosuficiencia, a la maldad, a la deshonra. Hoy tú eres Dios, tú me conoces. Sí, Señor, yo anduve en estos pecados. Hable con el Señor, abre su corazón. Pero yo quiero pedirte que hoy, con el poder que me has dado, se rompe este yugo a causa de la unción de Dios. Y Padre, declaro que soy libre en mis generaciones de toda maldad, de pecado, de toda semilla, de maldición, de grosería, de inmundicia, de odio, de rencor, de impaciencia. Siga nombrando allí. No sé lo que Dios le esté hablando, en qué momento empezó. El Señor ahí le está hablando, el Señor ahí le está ministrando, el Señor ahí le está diciendo. Y usted que está en su casa, haga lo mismo, proclame la presencia del Señor. Usted que le llega esta predicación después de este tiempo, levante su corazón, saque tiempos para estar de rodillas en el nombre de Jesús delante del Señor. Levante su corazón delante de Él. Y ropa mamachere de rebarabacaya. Hoy proclamamos la gloria del Señor y declaramos, levante sus dos manos, liberación en este grito de esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor.